El Kremlin asegura que las declaraciones de Cameron sobre el posible uso de armas británicas en suelo ruso por parte de Ucrania son beligerantes y delicadas. Vamos a ver el video que vamos a analizar el día de hoy. Londres sigue metido hasta el cuello y ahora se revuelca en el lodazal de los belicistas de la mano del régimen totalitario de Kiev, lo que se evidencia en las recientes declaraciones del ministro de Exteriores británico David Cameron. Y es que el diplomático defendió el supuesto derecho de Ucrania a utilizar armamento británico, no solo durante el conflicto, sino para perpetrar ataques directos en contra del territorio de la Federación Rusa. Pero este atrevimiento no quedó sin respuesta, pues la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ripostó asegurando que en el caso de que Londres cumpla con sus amenazas, Moscú tendría el derecho de atacar instalaciones británicas que se encuentren situadas dentro y o fuera de Ucrania. Esta declaración, que puede tomarse como un esfuerzo por mantener las diferencias con Occidente en el plano diplomático, fue realizada por la dama rusa durante una entrevista con un reconocido medio informativo de su país, en el que lanzó la advertencia utilizando las siguientes palabras. Si tal escenario se materializa, entonces nuestro país, la Federación de Rusia, se reserva el derecho de responder en consecuencia. Así lo expresó la moscovita, continuando de la siguiente manera. Es decir, utilizar como objetivo elementos británicos ubicados tanto en el territorio de Ucrania como más allá de sus fronteras, instalaciones militares, armamento, etc., destacó la portavoz. Y si recordamos lo que Rusia le hizo al vehículo blindado estrella de los británicos, el Challenger 2, es como para tomarlo muy en serio. Además, Zaharova calificó las palabras de Cameron como algo absolutamente demente, considerando que no hace mucho tiempo el gobierno liderado por el líder Tory, Rishi Sunak, advirtió que haría exactamente lo contrario. ¿Recuerdan el drama que rodeó este tema cuando esta declaración apareció por primera vez en las cintas de la agencia de noticias británica? Comentó la diplomática, refiriéndose a las palabras del canciller británico en Reuters, añadiendo lo siguiente. Luego, después de permanecer allí durante 2 horas, fue retirada. Se retiró todo el artículo con las declaraciones de Cameron, recordó Zaharova, explicando que está segura de que, después de algunas horas de discusión y análisis en Downing Street, en la Cancillería británica y en la agencia de noticias, prefirieron sacrificar la reputación del periódico y desaparecer la cita. Y es que, por si fuera poco, Cameron agregaba en su accidente comunicacional que Londres también suministraría al corrupto gobierno de Kiev 3.000 millones de libras, unos 3.740 millones de dólares al año, durante el tiempo que resulte necesario para contrarrestar al Kremlin. Pero Moscú reaccionó inmediatamente, y la vocera aclaró que la reacción correspondiente fue presentada al mundo por los canales diplomáticos correspondientes, citando al embajador británico, no solo para darle un jalón de orejas, sino para darle a conocer la postura contundente e inequívoca del gobierno de Vladimir Putin. Bienvenida, Margarita Pécora, desde Buenos Aires, a este análisis del día de hoy en nuestro canal de Prensa Alternativa. ¿Cómo ves la situación entre Inglaterra y Rusia? Enorme placer poder comunicarme con vos y sobre todo vamos a ubicar en el contexto esto que está ocurriendo. Bueno, el conflicto ruso-ucraniano está hoy más que nunca en el ojo del mundo. Justo cuando más demoledores resultan los golpes que están infligiendo las fuerzas rusas sobre las ucranianas en el frente de batalla, especialmente en Kharkov, donde hemos analizado en otras ocasiones, donde el Kremlin ha retomado el control de varias ciudades en las últimas horas. Ahora es cuando más se destaca la injerencia extranjera y también los ataques verbales en el conflicto, que ya hace mucho. Vos sabés que, y todos los que siguen de cerca esto, saben que ya dejó de ser binacional y se ha convertido en una guerra de la OTAN a través de sus más agresivos aliados y de Estados Unidos contra Rusia. Y uno de esos aliados, uno de los más activos y belicosos,
de la OTAN es justamente Gran Bretaña. Por eso hoy se viene hablando de ese ultimátum ruso contra Londres, porque ese es el término que se está manejando, de ultimátum. Y Total. cuando cuando en un contexto bélico como este se utiliza ese vocablo, significa que ya hay una intención definitiva de llevar a cabo acciones hostiles contra el país que se ha mostrado férreo adversario, en este caso de Rusia, desoyendo todas las advertencias que Moscú le ha dirigido, no solo a Gran Bretaña, sino también a Francia. ¿Y por qué ahora Londres, Ivette? Bueno, porque hay toda una secuencia de acciones agresivas que ha llevado a cabo Gran Bretaña, pero que en las últimas semanas se han acentuado más porque los británicos han cruzado la línea roja, se han extralimitado y ya se les han dado de bravucones contra Putin. Eso explica por qué María Zaharova, la vocera de la Cancillería rusa, ha advertido con esa firmeza a la que tú has hecho referencia ahora, que cualquier agresión en suelo ruso con armamento británico no pasará desapercibida. Yo usaría otra palabra, inadvertida, porque bueno, pero así es. El, el comunicado oficial dice desapercibida. Bueno, también el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, potenció esa misma advertencia, sentenciando a Occidente con consecuencias devastadoras por cualquier acto de índole sin importar dónde ocurra. Eso es importante saber. No quiere decir, no es necesario que sea en suelo ucraniano. Si agreden a Rusia en otro lugar fuera de Ucrania, también pudieran recibir las implicaciones de esta advertencia. Así lo veo. Así es, Margarita. El ataque sería en Ucrania y más allá. Son palabras bastante contundentes, bastante fuertes, teniendo en cuenta que estamos hablando de otro país más que se suma a a esta constante ataque permanente sin tener una injerencia directa ni un interés directo, pero como lo hemos visto desde el 2022, ya bajo el liderazgo de Boris Johnson fue que se rompieron las negociaciones que prácticamente ya estaban listas para no continuar con un proceso como este. Boris Johnson hizo la jugada maestra de convencer a Zelensky de retirar esa posibilidad de negociación y que ellos tendrían digamos, el apoyo por parte del Reino Unido para continuar con todo este conflicto, darles todo el soporte que ya hemos venido viendo. O sea que no es una situación muy reciente que Reino Unido se muestre ya sumido de facto, palabras exactas, en el conflicto con Ucrania. De hecho, las instalaciones y el equipamiento militar de Reino Unido en Ucrania serían un objetivo militar, como ya también lo habría anunciado el gobierno ruso con respecto a Macron. Esto ya es un punto de quiebre y una forma ya específica de una escalada. No podemos ir a decir que no va a pasar, que es que estamos a ver, que no, estos ya están allí, ya cada vez más se están acercando con sus movimientos que siempre están tratando de manejar de una manera, además, como siempre, con el doble rasero. Recordemos que hace unos días, cuando Macron instó a la Unión Europea a mandar tropas a Ucrania, el mismo Cameron dijo que no, que ellos no tenían intereses de hacerlo por ahora, pero sí apoyaron el gobierno británico con dinero, 3.500 millones de dólares, como otro paquete de ayuda, ¿cierto? Y adicionalmente, pues las
declaraciones que fueron bastante irresponsables, que la misma María Zaharova lo dijo. Esas declaraciones no son cualquier cosa, porque él dijo específicamente que iban con todo a territorio ruso. Él no dijo, vamos a la frontera o vamos al frente. No, nos vamos con armamento británico a territorio ruso. Y yo no sé, Ivette, si después de haber dicho todo eso, el canciller británico David Cameron no se estará arrepintiendo por esas declaraciones y haber boconeado de esa manera, puesto que puede ir muy en serio la amenaza rusa contra esas insolencias de los británicos y también de los franceses, porque Emmanuel Macron, como yo te decía hace unos segundos, también se las vio de guapetón, desafiando al oso comandar la legión francesa para castigar a los rusos en el frente ucraniano. Y bueno, ya hemos visto cómo le fue. Las primeras bajas las tuvieron los legionnaires a manos de los paracaidistas rusos que los tomaron por sorpresa. Así que me recordaste algo a Boris Johnson y quería acerca de Boris Johnson decir algo. Ante todo, que Inglaterra es uno de los países más guerreristas aliados a la OTAN. Y no por gusto Putin lo tiene entre ceja y ceja por la enconada participación que ha tenido en el conflicto ruso-ucraniano al punto de conformar todo un prontuario de acciones provocadoras y agresivas contra Moscú. Mira, Ivette, sin ir muy atrás en las acciones de este tipo y en la historia, recordemos la tristemente célebre figura de este señor Boris Johnson, que fue primer ministro de Gran Bretaña, quien hizo un pésimo papel de líder internacional, además de eso que hizo, que tú has mencionado, de las negociaciones, instigando la guerra a través de Zelensky en Ucrania, y fue el principal instigador de la contraofensiva que luego se desató por parte de Zelensky y uno de los principales líderes desde Europa de las sanciones de Occidente contra Moscú. Pero bueno, me gustaría escuchar un poquito más o ver un fragmento más del video para seguirte contando algo sobre Boris Johnson, para que nadie se olvide de esa tristemente célebre figura. Así es, Margarita. Vamos con el siguiente segmento. Equívoca del gobierno de Vladimir Putin ante el atrevimiento de Cameron. Recordemos que el Ministerio de Exteriores ruso citó el lunes pasado al embajador del Reino Unido en Moscú, Nigel Casey, con la finalidad de manifestar su firme rechazo a las recientes declaraciones del canciller de su país. En este orden de ideas, Moscú advirtió a Casey durante la reunión que considera las palabras de Cameron como la evidencia de una grave escalada del conflicto en Europa del Este, así como la confirmación de que Londres no para de involucrarse en las temerarias acciones militares de Kiev. Casey fue advertido de que la respuesta de los ataques ucranianos contra el territorio de Rusia con el uso de armamento británico puede incluir cualquier blanco y equipo militar del Reino Unido, puntualizó la Cancillería rusa a través de un comunicado. Por otro lado, la parte rusa exhortó al embajador británico a considerar las posibles graves consecuencias de las acciones hostiles de su país contra el gigante e inequívoca del gobierno de Vladimir Putin ante el atrevimiento de Cameron. ¿Cómo te parece, Margarita? Definitivamente. Bueno, yo te decía que hay todo un prontuario. Ahí vimos a Rishi Sunak, que acaba prácticamente de asumir, no acaba de asumir, hace rato está allá, ¿no? Pero digamos, es un rostro nuevo, no el que existía anterior. Por ejemplo, Boris Johnson, que por un lado se las daba de líder europeo y por otro estaba siendo investigado por la realización de al menos 12 fiestas ilegales. No sé si te acordarás de aquel escándalo, Ivette, sí, durante claro. la pandemia del COVID-19, que se habían celebrado no solo en el complejo de oficinas del Downing Street, en el que él estaba, ahí estaba el despacho de él como premier, ¿no? Sino también en las oficinas del gobierno y del partido conservador al que él lideraba, al que él pertenecía, del cual él era el jefe. Así que Johnson desencadenó esas crisis políticas en Londres
cuando anunció que renunciaba como líder del Partido Conservador y que daba paso a su eventual reemplazo en el cargo de primer ministro, después de toda esa serie de escándalos que envolvieron a su gobierno. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Sí? Él se creía el Trump británico, recordemos eso. Además se parecían, Margarita. Sí, 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 desgreñado, esa peluca amarilla revuelta, bueno, no sé si uno estaba imitando al otro, pero me parece que parecía loco. Pero no es esto lo que en definitiva vinculaba o vinculó a Johnson con el conflicto de Rusia en Ucrania, sino lo que ya hemos señalado. Y además su participación directa, dando órdenes incluso, cuando dijo que Ucrania debería recibir armas, equipos, municiones, entrenamiento a más velocidad que el invasor, refiriéndose a Rusia, y anunció incluso un programa de entrenamiento con la capacidad para formar a más de 10.000 soldados en solo 120 días. O sea, que era una participación y una presencia directa de Gran Bretaña con respecto a Ucrania y contra Rusia. Además hizo una visita sorpresiva a Kiev. No sé si te acordarás que desfilaron imágenes donde el tipo andaba paseándose por la capital con Zelensky de manera muy desafiante. Pero bueno, sí, ya vemos que todos esos dones de protector de nada le sirvieron porque lo catapultaron del sillón presidencial. Y hoy ni se habla ya casi del rubio desgreñado que fogoneaba la contraofensiva contra Moscú. Porque yo no oigo hablar de él, no sé por dónde anda. ¿Y vos sabés algo? No, de Boris Johnson no. Pero lo que sí sabemos, Margarita, es que estos movimientos que hizo en su momento Johnson trajeron unas consecuencias bastante negativas para todo lo que resultó el conflicto de Ucrania con Rusia. Entre más se le daba impulso a Zelensky, recuerda que hubo un momento en que fue rodeado prácticamente por todos los gobiernos, no solamente el de Estados Unidos, sino la misma OTAN, pues en pleno, fue como un espaldarazo gigantesco y él cogió poder allí. Eso fue lo que ocurrió realmente, porque Zelensky no era nadie en un momento dado, pues él era un tipo, como lo hemos venido conociendo a través de todo su desarrollo, pues era un comediante, un muy mal comediante, que fue puesto por otras estrategias que ya sabemos, que ya conocemos en ese gobierno, pero que inicialmente no se le daba tanta importancia como la tuvo en el momento en que se rompe la relación ucraniana con Rusia, que podría haber dado un espacio, un aire de paz, efectivamente, de acuerdo, de conciliación, cuando Boris Johnson mete la nariz y le dice, no, tranquilo, que nosotros estamos con usted y vamos hasta el final. Ahorita el señor David Cameron, tú me decías hace un momento, de pronto se estará arrepintiendo. No, Margarita, él pidió a la reunión europea en estos días, si no estoy mal, el 9 de mayo, dijo que era que solicitaba a la Unión Europea que fuera más dura y asertiva con Rusia, que el secretario de Exteriores aprovechó su intervención para en esta reunión del Centro Nacional de Ciberseguridad de Londres para reclamar un giro en la política de seguridad europea y aumentar, ojo a esto, Margarita, porque esto es terrible, aumentar los presupuestos de defensa. Él dijo literal, necesitamos adoptar una actitud más severa ante un mundo más duro. Si la invasión ilegal de Putin nos ha enseñado algo, es que estamos haciendo demasiado poco y demasiado tarde. Y eso sirve de estímulo para el agresor. Hágame el favor, Margarita, ¿cómo va a decir semejante atrocidad cuando la guerra la provocaron ellos? O sea, ellos están dejando de lado todo lo demás y lo vimos en Francia, lo vimos en otras partes, lo vemos en Estados Unidos, cómo abandonan
toda la inversión social, todo lo que tienen que concentrarse que es en su gente y en la economía de sus propios países para estar dándole a Ucrania un lugar que no le corresponde. ¿Cómo van a ser así de intervencionistas? O sea, Estados Unidos le quedó chiquito, porque Estados Unidos siempre ha sido el invasor por naturaleza, ¿no? El intervencionista de ejército en Afganistán, en Vietnam, en Corea, ¿cierto? Siempre ha estado vinculado con esas guerras, pero es que estos ya se pasaron porque estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de dinero, de armas. Ya no se puede hablar de que están detrás de bambalinas. Inglaterra siempre ha sido el que hace detrás, el que maneja detrás los hilos. En la historia británica, cuando Napoleón se enfrentó a Nelson, los Rothschild, uno apostó por Napoleón y el otro apostó por Nelson, Margarita. Ambos tenían listo el dinero para financiando los dos frentes en Inglaterra, imagínate, es de locos. Bueno, y sigue pasando. Yo no me quise ir tan atrás en la historia para no hacer tan larga el relato, ¿no? Pero sí me gustaría recordarle a nuestros lectores y a nuestra audiencia que David Cameron, que estuvo en el cargo desde el 2010 hasta el 2016 como primer ministro del Reino Unido, pero ahora es canciller. O sea, el tipo ha vuelto al escenario político y ahora con una personalidad de diplomático, pero un diplomático que está metiendo la pata hasta el... Bueno, y efectivamente él levantó un polvorín con su apoyo a los planes de Kiev, pero ¿qué dijo Cameron que provocó tanto revuelo y que ha puesto en el ojo de la tormenta a Rishi Sunak, que es ahora el primer ministro del Reino Unido? Bueno, pues el jefe de la diplomacia del Reino Unido admitió hace unos días la posibilidad de ataques a Rusia con armas que Londres suministra a Kiev. Es decir, tácitamente confirmado que es suministrador de armas para que siga la llama ardiendo de la guerra en Ucrania. O sea, ninguno de ellos, lo que siempre estamos diciendo, ninguno de ellos aboga por la paz, ni hace nada porque se sienten a negociar la paz, ni para que saque bandera blanca a nadie. Ellos quieren guerra porque viven de la guerra y del odio que tienen por Rusia, por China. Y por supuesto que Rusia calificó previamente de peligrosa esa escalada verbal. Así que Londres sobre el conflicto en Ucrania y advirtió de que esta puede ser o suponer una amenaza para toda la arquitectura de la seguridad europea, porque así puede ser. Mira, puede ser que caigan como castillo de naipes, ¿no? Así. Lo que uno se angustia, Margarita, es que podemos volver a ver de pronto esos escenarios absolutamente devastadores que vimos mientras hubo la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos que tuvo Londres que sufrir en algún momento. Aquí sería de otro nivel y créeme que ya no es el mismo juego que mantuvieron la manera nazi. Vamos a ver el último fragmento, Margarita. Veamos. Exhortó al embajador británico a considerar las posibles graves consecuencias de las acciones hostiles de su país contra el gigante eslavo y a desestimar las declaraciones provocativas de Cameron. El hostil ataque de Cameron contradice directamente las afirmaciones previas de la parte británica a la hora de entregar al régimen de Kiev los misiles de crucero de largo alcance, destacó el Ministerio Euroasiático, recordando que se les aseguró que estos no serían utilizados contra el territorio ruso bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, el líder de la Oficina de Exteriores del Reino Unido ha reconocido de facto a su país como parte del conflicto,
a través de su declaración, desautorizando la postura anterior que pretendía evitar la confrontación directa con el Kremlin, según concluyó el texto oficial. Pero Moscú no es cogido al lazo y en esta línea, el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que está organizando actualmente los ejercicios militares para unidades de misiles en el Distrito Militar Sur, con apoyo aéreo y naval, siguiendo las órdenes del presidente Putin. Estos incluirán prácticas con armas nucleares tácticas, lo que ha causado mucho revuelo en Occidente. Sin embargo, la iniciativa busca mejorar la preparación en el uso de armamento nuclear no estratégico, especialmente ante las amenazas constantes de los socios de Kiev. Según declaraciones del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, la decisión de celebrar estos ejercicios está directamente relacionada con las provocativas palabras de políticos europeos como el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller británico David Cameron y algunos senadores estadounidenses. Muy bien. Bueno, yo diría, Los soldados de la alianza, demostrando su falta de compromiso con la paz de la región y el mundo en general. Peskov lo calificó de una espiral completamente nueva de escalada de tensión, dejando claro, con sus palabras, que Rusia tiene cómo enfrentar a todas estas amenazas, aún las tecnológicamente más avanzadas, así como las más destructivas, por lo que deben pensarlo muy bien antes de actuar. Mientras tanto, el siempre cáustico expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país eslavo, Dmitry Medvedev, explicó que el desarrollo de los ejercicios militares está directamente relacionado al crecimiento desmedido de lo que llamó un coro de sinvergüenzas irresponsables que aboga por el envío de tropas occidentales a Ucrania. Finalmente, en un tono de grave denuncia, Medvedev articula una crítica mordaz hacia la coalición occidental y báltica, censurando su apoyo beligerante a Kiev con peligrosos misiles, calificando esta postura de juego político desprovisto de ética y un síntoma de la decadencia intelectual de la élite gobernante. Su advertencia es clara. La implicación militar directa de Occidente desencadenará una respuesta rusa que trascenderá las fronteras ucranianas. Ahí lo tienes, Margarita. El oso no se queda quieto. Mira, yo te digo que el prontuario es grandísimo y por eso yo decía que Vladimir Putin tiene entre ceja y ceja a los británicos. Por eso mismo, porque tienen todo un historial de agresiones, de participación directa, de injerencia, de intromisión, porque y por si fuera poco, los británicos ahora se han dedicado a espiar a los rusos y ver, ¿sabes lo que hicieron ahora? Bueno, están utilizando los medios de prensa para descalificar a Rusia, pusieron la inteligencia militar del Reino Unido a evaluar y difundir que hay un impacto negativo del conflicto sobre la gasística rusa Gazprom, que en 2023 registró sus peores resultados financieros de los últimos 25 años. Es cierto que ha tenido un descenso el consorcio ese gigantesco de Rusia, del gas, pero a ver, la forma torpe en la que usan la prensa occidental para descalificar y agredir pone más molesto todavía digamos, las relaciones que deben mantenerse en el plano diplomático a nivel internacional. Así que a eso se dedicó el Ministerio de Defensa británico, a defenestrar del gigantesco consorcio gasístico ruso y a decir que los ingresos esos cayeron no sé cuánto. Pero yo quiero... Margarita, respecto a lo que estás diciendo, también hicieron en este momento un anuncio de la expulsión de Maxime Lovik, que era el agregado de defensa en la embajada rusa, acusándolo de espionaje, porque según en Gran Bretaña, el Ministerio del Interior había identificado una serie de edificios que incluían la mansión de Seacoast Health, que era el Kremlin de Kent, supuestamente vinculados con operaciones de inteligencia de Moscú en suelo británico. Eso es lo que ellos dicen. No sabemos qué tan cierto es.
El papel aguanta todo lo que le pongan, dice un refrán. ¿Dónde? Ahora, como es por redes sociales, las pantallas aguantan todo lo que se le pone. Pero, a ver, resumiendo un poco sobre este tema, yo te digo que el plan de Vladimir Putin de hacer que el gobierno de Kiev deponga las armas ya cada día está más cerca, porque para nadie es un secreto que ese es el propósito fundamental de la operación militar que ha llevado a cabo desde el 24 de febrero del 2022, después de lo del Euromaidán del 2014 y demás. Bueno, no vamos a ir a esa historia porque es largo de contar, pero hay fuentes que siguen catalogando la avanzada rusa sobre Ucrania como el mayor ataque militar convencional en suelo europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay cronistas de la guerra de diferentes nacionalidades, por supuesto, que siguen paso a paso la confrontación y han revelado sin ambajes, eso sí, que el estallido del conflicto tiene como eje la OTAN, ojo, la injerencia de Estados Unidos en Ucrania. Y no cabe duda de que es así, porque lejos, muy lejos está la OTAN de ser una organización con ningún noble propósito de ayudar a la seguridad de ningún país, ni mucho menos. Al contrario, se convierte en una maquinaria de guerra. Cada día lo demuestra más. Usa más países satélites para mantener prendida la llama de los conflictos donde quiera. Una organización que en lugar de impedir las guerras señala que es preciso fortalecer las industrias de armamento, la investigación bélica, la libertad de para proteger la libertad de navegación, asegurar cadenas de abastecimiento, no depender de insumos claves en manos de países hostiles. En fin, son instigadores, calumniadores, y si quieren un ejemplo más reciente de los comadreos de la OTAN, porque sí, se ponen a veces que parecen comadres. Busquen la información de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que afirmó este lunes que China es el principal país que hace posible que Rusia pueda llevar a cabo la guerra contra Ucrania, porque proporciona componentes críticos para las armas de Moscú y que es el mayor socio comercial del Kremlin. Así que ahí van a ver cómo el noruego, jefe de la OTAN, pues dispara para todos lados y con un lenguaje siempre ofensivo. Dice que el régimen de Irán está proporcionando drones a Moscú, que la dictadura de Corea del Norte otorga al Kremlin no sé cuántas municiones y armas. Además, además aseguró que los amigos de Rusia en Asia, en referencia a Irán, a Corea del Norte, a China y demás, son clave para la capacidad de Rusia de luchar contra un amigo y vecino europeo de la OTAN. Bueno, y ahí se mostró, como ya tú lo has visto en muchas ocasiones, altanero, amenazador, diciendo que la OTAN seguirá siendo una alianza regional entre Norteamérica y Europa. Imagínate, ¿a dónde vamos a parar? Pues Margarita, esto ya no se sabe cómo más puede haber ataque alguno hacia Rusia. Pues recordemos que tanto Rusia, Corea, Irán, China son los llamados eje del mal. Ellos son los buenos, Estados Unidos, la OTAN, ellos son los buenos, así le manden armas a todo el mundo, participen en invasiones, en masacres, en asesinatos, lo hacen, lo han hecho históricamente con tal de obtener recursos, con tal de obtener el petróleo, con tal de manejar la economía, pero siempre a través de cosas oscuras y absolutamente desproporcionadas. No estamos diciendo que los otros países sean santos tampoco, no vamos a entrar en detalles, pero es cierto que tú no puedes juzgar o tener si no tienes la autoridad moral para hacerlo, y estos países no la tienen bajo ninguna circunstancia. Además, Ivette, parece que a Stoltenberg se le olvidó o no toma en cuenta que ya se está imponiendo un nuevo orden mundial y que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ya no es más el centro del universo unipolar políticamente hablando, ¿no? Así es que están perdidos, están desesperados, por eso actúan así, están desesperados. Se le van se le hacen agua a todos los planes.
Quisiera Bueno, ver, Margarita, antes de acabar, quisiera sí, ver si llegase a ganar Donald Trump en Estados Unidos, que ya amenazó a la OTAN. No quisiera, o mejor dicho, me encantaría, tomaría unas palomitas de maíz y me sentaría a verlo cómo acaba con la OTAN, porque ya lo dijo, y cómo acaba con la guerra de Ucrania. Entonces, no sé, eso sería de bueno. alquiler balcón. Esos son capítulos de otro episodio, de otra serie que pudiéramos analizar más adelante. Por supuesto, Bueno, Margarita. hasta aquí, creo que hasta aquí esta reflexión sobre las repercusiones que han tenido las declaraciones descolocadas del canciller británico con respecto a Rusia y la advertencia, entiéndase casi ultimátum, que le ha enviado el mando ruso a Londres por la bravuconería y el papel injerencista en el conflicto ruso-ucraniano. A ustedes, como siempre, gracias por la atención que nos han prestado y quedan invitados para próximos encuentros por este canal de prensa alternativa que es La Voz de la Patria Grande. Bueno, yo me despido con mi reflexión del día. Inteligencia militar es una contradicción de términos, lo dijo Groucho Marx, cómico estadounidense. Muchas gracias y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar.